Bienvenidos a su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM para todo el mundo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro. Y también nos pueden acompañar a través de nuestra página de internet www.rtq.mx, o si lo prefieren, ver más tarde el programa grabado en mi canal de YouTube, Andrés Mares, y la lista Reflexiones. Y hoy vamos a reflexionar sobre el pasado, sobre la importancia de reconciliarnos con el pasado y las formas o el proceso que podemos seguir para hacerlo. Primero que nada, hay que entender que el pasado pues representa o una gran atadura o un gran impulso en nuestras vidas y nosotros lo decidimos. Puede ser una gran atadura si nos mantienen resentidos con la experiencia o las experiencias de vida que nos hicieron experimentar dolor, que nos hicieron sentir menos y que nos parecieron injustas hacia nuestra persona. O podemos convertirlas en un impulso, en el sentido de que podemos apoyarnos en ese dolor para justamente cimentar las bases de una nueva forma de vivir, de una vida en la cual no solo buscamos superar esa experiencia de dolor, sino contribuir de alguna manera a aliviar el dolor de otras personas. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones cómo el dolor es una experiencia inevitable en la vida. El dolor es algo que nos va a acompañar siempre. Lo único que cambiará pues es la dimensión, es la frecuencia y por supuesto el causante del mismo dolor. Pero un dolor que definitivamente hay que superar, porque, por decirlo así, ya hizo lo suyo, es el dolor asociado al pasado. Ya hizo lo suyo si le sacamos partido a esa experiencia de dolor, es decir, si lo convertimos en conocimiento, en aprendizaje, en experiencia, si ese dolor nos permitió aprender algo importante sobre la vida o sobre los demás o sobre nosotros mismos, si ese dolor nos hizo más humildes, si nos hizo más prudentes, entonces sí, ese dolor ya hizo lo suyo y podemos plantearnos dar el siguiente paso. Por el contrario, si seguimos asumiendo una postura victimista frente a ese dolor y entonces nos seguimos sintiendo, pues eso, víctimas o culpables, seguimos quedándonos con el resentimiento que muy probablemente se asoció a esa experiencia, nos volvimos más soberbios, nos volvimos más iracundos, más impacientes, qué sé yo. Entonces el dolor del pasado no hemos permitido que haya hecho lo suyo y simplemente lo enterramos. Simplemente pretendimos que no sucedió nada para no tener que afrontar nuestra propia fragilidad, cosa que justamente es propia de una persona soberbia, de una persona que no quiere aceptar sus limitaciones emocionales, sobre todo, y que por lo tanto pues, pretende a través de esa evasión o represión fingir que aunque aunque reconozca tal vez que tuvo una vida dolorosa en el pasado, pues quiera transmitir
la imagen de que no le afectó mayor cosa. Cuando por dentro, pues sigue derrumbándose emocionalmente, justamente por no haber aprendido algo valioso de esa experiencia y capitalizarlo en el presente, en una vida que sea más profunda y que tenga mayor sentido. Eso es decisión de cada uno. Nadie puede elegir por nosotros. Es decir, corre por nuestra cuenta determinar si ese pasado, si el dolor asociado al pasado se va a convertir justamente pues, en ese trampolín que nos va a impulsar, en ese cimiento para una mejor forma de vivir, porque se convirtió en una mejor forma de ser, o si por el contrario, pues ese dolor se va a convertir pues en una barrera, en un ancla, en una cadena. Así pues, amigas, amigos míos, lo primero que hay que hacer es tomar una decisión respecto a ese pasado. ¿Me voy a liberar de él o voy a seguir enroscado en él? ¿Voy a seguir permitiendo que marque mi forma de ser, que configure mi experiencia de vida? O por el contrario, pues voy a decidir finalmente pues, superarlo, trascenderlo, para hacer de mi vida una nueva experiencia, una mejor experiencia, que si bien siempre, insisto, va a estar acompañada de experiencias de dolor, sobre todo va a estar caracterizada a partir de ahora por experiencias de amor, experiencias de gozo, por experiencias de aprendizaje y crecimiento. Finalmente, la gran experiencia de la vida humana a la que podemos aspirar es la de crecer. Entonces, primera decisión, ¿qué voy a hacer con ese pasado doloroso? ¿Me lo voy a seguir quedando o voy a finalmente superarlo? Bueno, pues para esas personas que deciden superarlo, es este programa, es el contenido y la propuesta que vamos a hacer a lo largo de esta reflexión. Lo siguiente que cabe plantearnos es, bueno, si ya decidí que voy a superar mi dolor, que lo voy a trascender, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir? Y aquí vamos a ser bien claros desde el inicio. Es un proceso que no puede prescindir de lo espiritual. Cualquier proceso que se nos plantee basado en una mera estrategia psicológica está destinado a el fracaso. Lo que no contemple lo espiritual, el proceso que no contemple lo espiritual, no puede llegar a superar el dolor. Al menos no el de cierto nivel o el de cierta dimensión. No digo que no haya estrategias de corte psicológico que sí puedan permitir superar el dolor hasta cierto nivel, digamos que de ese nivel para abajo, pero cuando el dolor ha sido mucho, cuando el dolor ha sido intenso, difícilmente se va a poder trascender sin recurrir a lo espiritual. Ahora, tampoco vamos a aquí plantear el otro extremo de pensar que con solo recurrir a lo espiritual, en concreto, con solo recurrir a Dios, ya el dolor va a ser superado. No, también tenemos que poner nuestra parte, una parte en la cual hemos de trabajarnos interiormente para lograr con el auxilio divino superar ese dolor. Entonces se trata de, vamos a llamarle así, un trabajo en equipo con Dios. Por un lado, estoy dispuesto a hacer mi parte que vamos a considerar a lo largo de este programa. Y por otro lado, confío en que, estando yo poniendo de mi parte, Dios pondrá la suya y entonces sí,
se va a lograr el binomio indispensable para poder lograr superar el resentimiento, porque a final de cuentas a eso se traduce la reconciliación con el pasado, a una superación del resentimiento que sin duda alguna es la gran cadena emocional que nos mantiene atados al pasado. Y además de esa liberación del resentimiento, pues también capitalizar en algún tipo de aprendizaje eso que nos sucedió para una transformación personal que nos permita una vida, pues ya lo dijimos, mucho mejor, una vida asociada al crecimiento. Entonces, si estamos, número uno, dispuestos a cortar con ese pasado y dejar de victimizarnos de él, habrá quien se pregunte, pero ¿cómo puede haber personas que sigan o quieran seguir empantanadas en su pasado? No, pues es que sí, hay muchísimas. Y es que muchas lo hacen o como una manera de llamar la atención o como una forma de eximirse de alguna responsabilidad importante en su vida, de justificarse para no dedicarse a ella, o como una forma de autocastigo. Entonces sí, si hay gente que no se anima o no quiere soltar su pasado. Entonces, si ya decidiste que sí lo quieres soltar y estás dispuesta, estás dispuesto a que sea apoyándote en la gracia de Dios, perfecto. Entonces podemos plantearnos con seriedad recorrer el camino, el sendero que se tiene que seguir para poder reconciliarnos realmente con nuestro pasado. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte para sanarnos de nuestro pasado, liberarnos de él? Bueno, son básicamente tres cosas. Primero, tengo que ser humilde, desarrollar la humildad o adquirirla de plano. Segundo, tengo que ser desprendido. Y tercero, tengo que disponerme a concretar un aprendizaje de ello. O sea, las tres claramente son las partes que nos corresponde a nosotros realizar. Así que considerémosla con mayor detenimiento cada una de ellas por su importancia. Primero, la humildad, dijimos. La humildad es un tema central en el desarrollo personal. Realmente no se puede plantear ningún esquema de crecimiento, ningún esquema de desarrollo, si no está basado en la humildad. También ya hemos reflexionado en otras ocasiones sobre lo que es la humildad, pero vamos a recordar algunos puntos, justamente por la relevancia que tiene en este caso particular respecto a reconciliarnos con el pasado. La humildad tiene que ver con, pues, reconocer, primero, que la naturaleza humana es imperfecta. Y al ser imperfecta, pues presentará fallas de distinta magnitud en su desempeño, en su realización. Entonces el dolor del pasado estuvo asociado a unas fallas de otras personas que nos afectaron o a fallas propias que nos afectaron o le afectaron a otras personas. No es fácil reconocer las fallas porque inmediatamente la soberbia nos lleva a asociarlas a mala intención, a una intencionalidad negativa, perversa,
solemos personalizar las fallas de los demás y solemos sobredimensionar las propias fallas. La humildad en ese sentido, por eso, si parte de la realidad de que fallamos, pues ya tiene contemplada esa imperfección, primero y principalmente para no personalizarla. Cuando otra persona me falla, no necesariamente se debe a que la traiga contra mí, como se dice coloquialmente. Puede ser el caso, no lo niego, pero no es el caso común, también lo subrayo. O sea, eventualmente habrá alguien que, como se dice coloquialmente, nos tenga mala leche, y entonces sí busque fastidiarnos. Ya ver, ahí pues, la solución de fondo es, pues aléjate lo más que puedas de esa persona, y se acabó. Si no es posible alejarse demasiado de esa persona por un tema familiar o por un tema profesional, pues entonces, pues que la compasión te mueva a pensar y sentir hacia esa persona, diríamos, buenas vibras que terminen imponiéndose con el tiempo a sus malas vibras, lo cual requiere mucha paciencia. Pero si no tiene que ver con un vínculo familiar o social, pues aléjate de esa persona y asunto resuelto. Entonces, muy pocas veces se tratará de algo contra uno. La mayoría de las veces tiene que ver con defectos, errores, carencias de las otras personas. Y vamos a pensar en el caso más crítico que suele presentarse, que es el caso de la manera en que nos trataron nuestros padres, o uno de los dos padres, o el único padre con el que tuvimos relación, o madre, ¿no? Padre o madre. Si ese progenitor o progenitora no nos trataron como nos hubiera gustado, pues no necesariamente se debe a que nosotros, como hijos, no valíamos o no les importábamos. Es más, seguramente no fue por eso, sino por una carencia, en este caso, de capacidad o disposición de amar de parte de ellos, o por una falta de compromiso de parte de ellos, o por un error asociado a la ignorancia de parte de ellos, o varios errores, no sé. Pero el hecho es que tiene sentido perdonar a nuestros padres en caso de que haya algo que perdonarles, porque seguramente no tuvieron nada particular contra nosotros, sino que tal vez de alguna forma canalizaron sobre nosotros su propia frustración de vida, su propio dolor del pasado. En ese sentido, solía afirmar Luis Hay que somos víctimas de víctimas. Claro que eso no justifica sus comportamientos, sobre todo si llegaron a ser violentos. No. Pero sí al menos nos permiten entender que el problema no éramos nosotros y al dejar de personalizarlo, ya estamos dando un paso importante para lograr la reconciliación con ese pasado. No necesariamente implicará tener relación con ellos en caso de que se haya roto o no necesariamente significará, pues no sé, tener un nivel de convivencia con ellos cuando ellos no la tuvieron con nosotros. No sé, cada situación será distinta y no hay reglas generales al respecto. Pero sí, tiene que ver con la realidad de que si yo soy lo suficientemente humilde, podré contemplar ese maltrato de parte de ellos sin personalizarlo
Y eso me moverá justamente a la compasión, es decir, pobres de mis papás que no tuvieron los recursos necesarios para poderme cuidar, atender, formar como a mí me hubiera gustado. Yo ahora cuento con esos recursos y procuraré no extender la cadena hacia mis hijos, y esa es una manera muy hermosa de reconciliarme con mi pasado, porque además lo convierto en aprendizaje, que es el tercer aspecto de lo que nos corresponde hacer. Ahora, la humildad, para decirlo en corto, pues me lleva a aceptar y reconocer el dolor del que hemos sido objeto, sin juzgarlo, sin considerarnos víctimas, sin sentirnos menos, pero sí reconociendo que nos afectó y nos sigue afectando. Entonces, el acto de humildad en concreto, asociado a la reconciliación con el pasado, se traduce a una aceptación del dolor que me causa y me causó en su momento lo que me hicieron. Y lo reconozco. Tal vez convenga hasta exponerlo por escrito para confrontarlo con claridad. Porque el siguiente paso es el desprendimiento. Y el desprendimiento está asociado primero con un tema de permitir la experiencia del dolor siendo conscientes de ella, atestiguándola. Ya dedicamos una serie de reflexiones sobre lo que considero los tres grandes pasos del progreso espiritual: dejar ser para dejar ir, para dejarte llevar. Bueno, pues aquí es dejar ser ese dolor, en vez de evadirlo, en vez de negarlo, en vez de reprimirlo. Nos conectamos con ese dolor todos los días, no todo el día, pero sí todos los días, para que empiece a fluir. Tal vez 10, 15 minutos me encierro a solas en mi habitación para simplemente conectarme con el dolor asociado a esas experiencias que pues me hacen sufrir, por injustas, por vergonzosas, por lo que sea. Y entonces inicia el proceso de desprendimiento, porque al dejarlo fluir ya deja de estar acumulado. El dolor se acumula si no lo dejamos fluir. Y si lo hemos dejado estancado desde el pasado y a lo largo de nuestra vida se ha ido estancando, pues imaginemos la cantidad de dolor que tenemos acumulado y que luego termina, pues, queriéndose manifestar a través de una enfermedad física o algún tipo de neurosis. Porque el dolor, como cualquier energía, pues va a buscar su salida, tiene que fluir. Y si la salida no se la generamos nosotros de manera consciente y consistente, la va a forzar a través de un síntoma. Entonces, no hay necesidad de eso. Mejor busquemos, logremos que nuestra experiencia de dolor pueda salir de nosotros y crear un flujo que nos va curando por sí mismo. Entonces, ya que lo dejo fluir y empiezo a notar que disminuye su intensidad, entonces ya me puedo desprender de él. Y aquí empieza la primera cuestión asociada a lo espiritual. ¿Qué hago con ese dolor que ya dejé fluir? Pues se lo ofrezco a Dios. Le digo, Señor, te ofrezco esta experiencia de dolor. Te la ofrendo. Voy a intentar convertirla en una realidad de aprendizaje y en algo que me vuelva más humilde. Por de pronto te pido que te lo lleves. Y así como cada día le voy a prestar atención a esa experiencia de dolor, cada día, terminando esos 10, 15 minutos de atestiguar ese dolor, todos los días, termino el acto ofreciéndoselo a Dios.
Entonces, completo en el proceso la parte de humildad, la parte de desprendimiento. ¿Y cuál sigue? La parte de aprendizaje, que se resume en responder a una pregunta simple: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Y ojo, aquí hay que centrarnos en la experiencia, no en el dolor per se, porque justamente a lo que nos apegamos es a la experiencia del dolor, pero lo desvinculamos por completo de la experiencia que lo causó, y en donde vamos a obtener el aprendizaje es en la experiencia que lo causó. La realidad es que nos gusta o tenemos la inclinación, no lo sé, a estarnos eh, anclando en el dolor. Somos muy dados a identificarnos con él. Y una de las razones por las que conviene trascender el dolor es para aprender de la experiencia. Y en el ejemplo que estoy señalando, pues si yo tuve una mala experiencia de atención y de cuidados por parte de mis padres, pues una de las cosas que puedo aprender es lo que tengo que procurar y evitar cuando yo sea papá, o con respecto a mis hijos si ya los tengo. Por decir algo, si me dolió que mi padre no me hiciera caso, pues yo voy a procurar con mi hija estarle haciendo caso cada vez que lo solicite. Si lo que me afectó de mi madre pues era la falta de fortaleza, pues entonces lo que yo voy a procurar frente a mis hijos es ser fuerte y mantenerme firme. En fin, obviamente no está nada más reducido al tema de lo familiar, puede ser un aprendizaje en lo profesional, puede ser un aprendizaje en lo social. ¿Cuántos, cuántos aprendizajes se pierden simplemente porque no se supera el dolor asociado a ellos? En el ámbito profesional, pues si cometí un error a la hora de hacer un informe o de desempeñar alguna de mis funciones, pues me suelo quedar con la vergüenza y con la humillación que muy probablemente implicó la llamada de atención que me hicieron por eso, en vez de decir, ok, a ver, ¿de qué cosas tengo que ser más cuidadoso para que no me vuelva a suceder? Eso es lo que al final de cuentas importa de la experiencia de la imperfección humana, que habiéndola capitalizado nos hace un poco menos imperfectos o mucho menos imperfectos que antes de haber tenido esa experiencia dolorosa. Pero insisto, nos quedamos con el dolor en una especie de masoquismo o amarillismo personal. Nos gusta regordearnos con la experiencia del dolor, enredarnos en ella, en vez de simplemente pues separarla de lo que fue la realidad y aprender de dicha realidad, no solo para que no nos vuelva a ocurrir, sino en la medida de lo posible para crecer con ese aprendizaje. Por eso empieza con la humildad todo este proceso, porque si no soy una persona humilde, pues no voy a aprender nada, no me voy a exponer a aprender nada, solo me voy a victimizar. Y luego continúa con el desprendimiento, porque el desprendimiento es el que me va a permitir justamente separar el dolor para poder aprender, o sea, separar el dolor de la situación que lo causó para poder aprender de ella. Si yo no separo ese dolor, pues seguiré quedándome anclado en el dolor y la experiencia se habrá perdido, se habrá desperdiciado como una posibilidad y una oportunidad de aprendizaje. Y no solo eso, o sea, no solo dejaré de aprender, sino que muy probablemente estaré condenado a seguir cometiendo ese mismo error o tipos similares de error, a que sigan sacando ventaja de mí, a que yo siga
afectando mis relaciones o lo que sea una falla de los demás en los cuales yo la estoy permitiendo, o porque no estoy poniendo límites, por ejemplo, o sea una falla personal que sigo sin corregir. Por eso me parece que era Winston Churchill el que decía que quien no ha aprendido de su pasado, pues está destinado a seguirlo repitiendo. Y pues sí, eso es lo que termina pasando. Por eso es no solo un desperdicio, sino absurdo que nos quedemos solo con el dolor, porque pues al final no es lo que importa. El dolor contribuyó, sí, a que seamos más humildes, sí, a que seamos más desprendidos, pero lo que importa es el aprendizaje. Y ciertamente no voy a llegar a ese aprendizaje si no he logrado previamente mayor humildad y desprendimiento. Pues eso es algo que no podemos modificar, así es y punto. Entonces, qué importante que estemos manejando de una manera muy concreta la parte que nos toca poner en este proceso para reconciliarnos. Porque mientras uno sigue anclado al dolor y no cae o no toma conciencia de las repercusiones que tiene en el resto de su vida, pues uno va a seguir, valga decirlo, echando a perder su vida y la vida de con quienes convive, ¿no? No hay de otra. Entonces, eso por un lado. Ahora viene la parte que le corresponde a Dios. En esa parte, eh, pues previa, la que pusimos, aunque ya lo aclaramos, comenzó con la etapa del desprendimiento cuando le ofrecemos a Dios eso que nos hizo sentir mal y lo ofrendamos para que nos ayude a que se vaya lo más pronto posible la experiencia de dolor. Él no se va a encargar de generarnos y transmitirnos el aprendizaje, eso nos corresponde a nosotros. Aunque comienza ahí, no culmina ahí o no se reduce a eso. El apoyarnos en Dios implica varias cosas junto con este ofrecimiento del dolor que implicó. Y una de ellas es justamente que nos ayude a reforzar la humildad. Y ahí me parece una muy buena fórmula a seguir, la de aquella oración famosa que plantea: dame, Señor, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y a ver, si hay una de las cosas que no podemos cambiar en nuestras vidas, pues es el pasado. Entonces le estamos pidiendo a Dios dos cosas: aceptación y serenidad. Porque no cabe duda que una de las cosas que implicó esta experiencia dolorosa es la pérdida de la paz, la pérdida de la serenidad, la pérdida de la confianza. Entonces esto es muy importante porque si no recurrimos a Dios para que nos ayude en esa disposición a aceptar nuestro pasado con serenidad, y yo me atrevería a agregar hasta con compasión, pues vamos a seguir entonces atados a Él. Sobre todo si la experiencia, reitero, fue muy dolorosa. Entonces hay que recurrir a Él para que nos dé aceptación serena, para que nos la conceda. Y dirigiéndonos a la situación en particular, en el ejemplo que hemos manejado en este programa: Señor, concédeme serenidad para aceptar la relación que tuve con mis papás en mi infancia. O concédeme serenidad para aceptar la traición de la que fui objeto. O concédeme serenidad para aceptar el fracaso que tuve en tal asunto. Y así, en lo que sea que nos sintamos todavía
o avergonzados, o culpables, o afectados, pedirle una aceptación serena. Y recurrentemente, no pedírsela eventualmente, pues porque no funciona así. El tema de la recurrencia en todo proceso de crecimiento personal es fundamental. Entonces hay que pedirle insistentemente hasta que sepamos, por la vía de la serenidad justamente que experimentamos, que ya nos fue concedido ese nivel de aceptación. Porque es frecuente que me lo pregunten, oye Andrés, ¿y cómo voy a saber que Dios ya me ayudó con este proceso? Pues porque ya vas a poder contemplar tu pasado con serenidad. No lo vas a olvidar, porque hay gente que se engaña pretendiendo que en eso consiste la reconciliación, en una especie de, pues ni me acuerdo qué pasó, entonces ya como no me acuerdo qué pasó, pues entonces ya lo doy por superado. No, a ver, espérame. La memoria tiene una función importante al respecto porque justamente nos permite mantener en el tiempo el aprendizaje obtenido. Si se nos olvidara qué pasó, pues se nos va a olvidar el aprendizaje relacionado. Entonces también conviene que nos acordemos de ello, pues para que no nos la vuelvan a hacer o no la volvamos a hacer. Es como cuando contemplamos la cicatriz de una herida profunda que se debió probablemente a una imprudencia de nuestra parte. Ya no nos duele esa cicatriz, pero queda ahí como registro, como marca de lo cuidadosos que hemos de ser, pues no sé, con el manejo de los cuchillos, con el manejo de un automóvil, de una bicicleta, de una escalera, qué sé yo, dependiendo de qué haya provocado esa herida, pues el que yo contemple la cicatriz es un recordatorio. Pues igual, el que yo pueda contemplar mi pasado con serenidad significa que lo puedo contemplar para tener presente la experiencia para que no me vuelva a ocurrir. Porque el aprendizaje pues, ha de hacer referencia a esa lección del pasado. Justamente porque hay personas que olvidan con facilidad, son las que se exponen a que les vuelva a pasar. Ay, es que yo no sé por qué me pasa esto tan seguido. Pues porque no aprendes la lección. Porque sigues cometiendo los mismos errores o te sigues exponiendo de la misma manera frente al mismo tipo de personas y por eso te sucede. No es que Dios la traiga contra ti, porque luego esa es otra, ¿no? Arremeten contra Dios como si fuera el culpable de lo que les pasa, ¿no? A ver, lo primero que tienes que hacer es preguntarte si ya aprendiste lo que tenías que aprender de tus experiencias pasadas y lo más probable es que no hayan aprendido nada. Ahora bien, con el aprendizaje no basta, hay que aplicarlo. Una cosa es el conocimiento teórico que adquirimos al considerar esa experiencia y aprender algo de ella, y otra cosa es la aplicación práctica de ese conocimiento. Y no es fácil. También reconciliarnos con el pasado para que nuestro presente no se convierta en una extensión de él, pues tenemos que desarrollar cierta disciplina que a su vez nos permita disponer de una fuerte voluntad para evitar caer en lo mismo. Y no es fácil si además ya hay una adicción de por medio, pues entonces ahí la cosa se complica. Ahí ya no solo requerimos de una especial asistencia de Dios para poderla superar, sino de formar parte de un colectivo que nos permita mantenernos firmes, ese es el tema, la firmeza, para una vez aprendiendo
la lección la apliquemos en nuestras vidas. Y por eso son tan importantes los grupos de anónimos, ¿no? Alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, jugadores anónimos, no sé. Grupos de apoyo en los cuales uno pueda sentirse sostenido para juntos lograr alcanzar un mayor nivel de conciencia que haga posible un mayor nivel de asistencia de parte de Dios. Porque es curioso, solemos caer en bolas, si se me permite la expresión, pero a la hora de pretender salir adelante queremos hacerlo solos. No, a ver, espérame. No perdamos de vista la naturaleza social del ser humano. Y por eso, muy importante que junto con la búsqueda de ayuda de Dios, también busquemos nosotros apoyo en los demás. Entonces, en resumidas cuentas, se requiere de un trabajo personal que consiste en humildad, desprendimiento, aprendizaje. Se requiere recurrir a Dios para pedirle la aceptación serena de ese pasado que no podemos cambiar y la fortaleza, porque esa oración continúa diciendo, dame fortaleza para cambiar lo que sí puedo. Y por supuesto que muchas cosas sí las podremos cambiar, para eso se requiere fortaleza. En el presente es lo único que podemos cambiar, el pasado no. Pero el presente sí, completamente. Y por eso le pedimos fortaleza a Dios. Así como le pedimos serenidad para aceptar el pasado, le pedimos fortaleza para aplicarnos en el presente. Pero si ya hubo un tema de haber caído en un agujero muy profundo, pues también apoyarnos en grupos que comparten el mismo desafío, grupos que comparten las mismas dificultades y grupos que comparten, pues por lo mismo, un tipo similar de experiencias. Los grupos de ayuda, como se les conoce. Porque el ser humano es social por naturaleza, y así como, insisto, se echó a perder con la intervención de otros, solo podrá salir adelante con la ayuda de otros. Eso de que yo solo puedo es falso. No es real, no aplica. Por eso, amigas, amigos míos, qué importante es lo que acabamos de plantear en todo este programa, lo que planteamos en todo el programa. No es un tema fácil, hay que reconocerlo. Es un tema que va a llevar su tiempo. Es un tema que va a requerir mucha paciencia y toda la perseverancia de la que seamos capaces. Pero por lo mismo vale la pena con tal de que logremos dar los siguientes pasos para poder mejorar nuestra experiencia de vida. Porque al final de eso se trata, de mejorar nuestra experiencia de vida a base de un crecimiento personal. Cuando pensamos que la experiencia de vida va a mejorar a base de simplemente incrementar los ingresos, pues no, o las posesiones, pues no tenemos ni idea de lo que se trata en realidad. Entonces mejorar la experiencia de vida. La experiencia de vida se mejora cuando crece uno emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, no solo financieramente. Hay otros aspectos, otras dimensiones de la vida que tenemos que contemplar, que tenemos que considerar para poder realmente aspirar a una vida de mayor calidad, una vida de mayor satisfacción y una vida que pues sea prueba de balas contra un entorno o frente a un entorno, mejor dicho, que cada vez está mostrando justamente más
fragilidad, más inestabilidad y que por lo mismo pues no facilita el proceso del propio crecimiento. Pero es lo que hace de este proceso algo todavía más importante y ya me atrevería a agregar también cada vez más urgente. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por su interés, por su participación, por acompañarnos. No me resta más que invitarlos a el curso que voy a impartir. Es un curso virtual, justamente sobre el manejo espiritual del dolor. Y aquellos que quieran informes, este curso, está basado en el libro de Job del Antiguo Testamento. Para quienes quieran informes, con mucho gusto, pues mándenme un correo a info@andresmares.com. info@andresmares.com. Es un curso que inicia el tercer sábado de febrero. Van a ser los sábados, virtual, insisto, por las mañanas. Y ya para mayor información, pues escríbanme a mi correo info@andresmares.com. Gracias al equipo de producción de este programa, de RTQ, que lo hace posible. Y gracias a ustedes, como siempre, su compañía, porque al final de cuentas, todo este trabajo es para ustedes. Y sí, yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.